semana en 3 minutos. Va terminando la temporada y también en slalom. La cerrará este domingo el tercer slalom de Andorra en el circuito del Club Karting de Andorra. Los horarios los tenéis en su pestaña de carreras. Una inscripción provisional de 20 pilotos, 3 en damas, 5 en vehículos de serie y 4 debutantes. Y un campeonato por decidir después de 5 carreras que encabeza David Tesán con su Clio RS, seguido por Luis López con el Toyota Yaris, quien solo podría arrebatárselo con la victoria y el abandono de Tesán. En caso de no hacerse con el liderato, entrará en lucha con Fernando Villaro con su AX Proto, Laura Aparicio con otro Yaris y Carmelo Cayenne con el otro AX Proto, ya que solo les separan a los tres 9 puntos netos, descontado ya los peores resultados de cada uno. Se demuestra una vez más lo importante de ser regular durante el campeonato, ya que las posibilidades matemáticas que tenía Fernando Villaro antes del anterior slalom de Zuera de luchar incluso por el título se desvanecieron con sus 0 puntos en la carrera nocturna. Eso en cuanto a la clasificación Scratch. Algo similar en el trofeo de serie. El actual líder Sergio Bercero con el Ford Fiesta 2.0 lleva solo 4 escasos puntos netos sobre Daniel Quílez y su Opel Corsa 1.4. Y ambos están separados del tercero en discordia, Juan Leganés con su 205 GTI, por 8 puntos. Todo el podium final de este trofeo está por decidir. En el trofeo de damas hace ya tiempo que Laura Aparicio con su Toyota Yaris GR se proclamó vencedora y sin opción para Vanessa Ballestín, inscrita con el Polo GT TDI el domingo, donde se estrenará Lucía Remón, Yaris GR. En el trofeo de debutantes es Adrià Vela con Peugeot 306, quien ya ha descontado su peor resultado de las Selas Vera con Raúl Gonzalvo y el León MK3, situado a tan solo 6 puntos de Vela. Las escuderías, como todo el campeonato, disputadísimo. Y RC Motor, que presenta un coche, Lizagaman, que trae 2 coches, y Rimauto con 2 coches, son los que se juegan el triunfo final, ya que están separadas las 3 escuderías por una escasísima diferencia. Pues eso, que 5 carreras después está casi todo igual y termina una edición, esta 2023, que ha sido muy emocionante. Fuera de Aragón, en Jerez, estará Guillermo Aso con su Mercedes AMG GT4 en el Campeonato de España de GT con una nutrida parrilla y que buscará volver al podio. Esta vez comparte el coche de NM Racing con Patrick Bay, con quien ya tiene una victoria y 2 podium en 4 carreras y a quien quiere ayudar para que consiga el campeonato. Y nuestro veterano Joaquín Rodrigo estará en el circuito de Montmeló en la peleadísima Clio Cup Spain, que tanta chapa le produjo el último encuentro. Bueno, nada más. Hasta el jueves. Un abrazo.